Ahí está grabando. Ya, entonces voy a partir como con lo final de la clase anterior. ¿Ya? ¿Se acuerdan que la sesión pasada hablamos sobre la irrupción del reino de Dios en la vida de Jesús? Y veíamos que Jesús, y en general el Nuevo Testamento, porque en las epístolas de Pablo también, por ejemplo, igual lo vamos a encontrar, eh, veíamos que el Nuevo Testamento nos presenta el reino de Dios teniendo 4 dimensiones, ¿ya? 4... sí, dimensiones se puede entender bien. Tiene 4 dimensiones. Una nos decía que el reino de Dios era futuro, ¿cierto? Y nosotros veíamos que el mismo Jesús tenía este entendimiento de que eh, el reino de Dios tenía que ver con Dios juzgando a las naciones, por ejemplo, ¿cierto? Y nosotros cuando vemos lo que está pasando ahora, o lo que vemos con la encarnación, es que, por ejemplo, esas profecías no se han cumplido, ¿cierto? Lo que nos decía Daniel, por ejemplo, que el Mesías tenía que venir a juzgar. Después veíamos que el reino de Dios es retardado. ¿En qué sentido? En el sentido en que eh, tienen que pasar cosas antes de que venga el reino de Dios. O sea, sabemos que es futuro, pero al mismo tiempo sabemos que algo tiene que pasar. ¿Ya? Y aquí yo tenía algunos ejemplos. ¿Se acuerdan que hablamos también un poco del Sermón del Monte? Aquí en Jesús, en Mateo 24, nos dice que antes de que venga el Hijo del Hombre, primero va a haber una gran tribulación, ¿cierto? Va a haber un tiempo como de gran persecución, puede ser para la iglesia, ¿ya? Entonces, es retardado en el sentido de que la parousia finalmente tiene que ocurrir después de algunos eventos, como la tribulación. También el mismo Mateo 24 nos dice que hay un tiempo en que nación se tiene que levantar contra nación antes de que venga el reino de Dios, ¿por cierto? También nos dice que tiene que haber un tiempo para que el evangelio pueda ser proclamado en todas las naciones, ¿ya? Y así vamos a encontrar más ejemplos en donde nos damos cuenta que el reino de Dios, si bien es futuro, también está retrasado en el sentido de que hay eventos que tienen que ocurrir previo, ¿ya? Eh, el ejemplo igual que a mí me gusta es, creo que está igual en Mateo, que es el de las vírgenes prudentes. ¿Se acuerdan? Que a la que se le acabó el aceite, se le acabó ¿por qué motivo? Porque el novio no venía a la hora, venía retrasado, ¿cierto? También vimos que se nos presentaba el reino de Dios como una realidad que es cercana. El mismo Juan el Bautista lo anunciaba, por ejemplo, ¿cierto? Y yo le decía, pues, es cercano en un sentido incluso en que está tan cerca que se considera que ya está aquí, ya está al alcance de la mano. Y no me acuerdo si aquí, pero en el otro curso yo les daba el ejemplo de el horario de salida del hospital. Cuando ya sea mi internado, el hospital cerraba, ya ni me acuerdo, a las 5, por ejemplo. Pero a las 4:15, 4:20 ya estaba todo cerrado, está todo apagado, ¿ya? ¿Por qué? Porque estaban tan cerca de la hora del cierre del hospital que no valía la pena ingresar pacientes para hacerle más exámenes, porque si el examen se demoraba 1 hora, nadie se quería ir después de su hora de salida, ¿ya? Entonces ellos consideraban que la hora de salida estaba tan cerca que finalmente era como que ya se cumplió. Entonces el Nuevo Testamento también nos da esa, esa imagen. Está tan cerca que está al alcance de la mano. No lo tienes en tu mano, pero está tan cerca que es cosa de estirar el brazo. Y la última dimensión que nos presenta el Nuevo Testamento es que el reino de Dios es presente, es algo que ya está aquí, ¿cierto? Si por el dedo de Dios hecho fuera demonios, eso significa que el reino de Dios ha llegado, ya está entre ustedes. Y yo les decía que entender esto, que estas 4 cosas que parecen incluso opuestas, pues, ¿cómo puede ser presente y que al mismo tiempo sea futuro? ¿Cierto? Es contradictorio. ¿Cómo puede ser que sea cercano, pero que al mismo tiempo sea retardado? Es como yo les digo, estoy llegando a tu casa. No puede ser que te diga eso y que al mismo tiempo yo esté todavía en la ducha de mi casa, ¿cierto? Son cosas que parecen contradictorias. Entonces, este es el misterio del reino de Dios, que estas 4 cosas están ocurriendo simultáneamente, ¿ya? Este es el misterio del reino, que todo esto es verdad y ocurre al mismo tiempo. Ahora, ¿qué tengo aquí como apunte? Ya, por ese motivo quizás ustedes han escuchado decir que vivimos entre 2 eras,
¿cierto? Entre el siglo futuro, el siglo venidero, y el siglo presente, el presente siglo malo. Van a escuchar otros conceptos como el ya pero todavía no del reino. ¿Qué significa eso? Que el reino de Dios está aquí, pero al mismo tiempo es futuro, todavía no está en su plenitud. Entonces, en definitiva, hay un cumplimiento en la venida de Jesús, en la inauguración escatológica. Aquí comienza, ¿verdad? Aquí comienza el fin, ¿cierto? Hay un cumplimiento de las profecías bíblicas, lo que veían en la clase anterior, ya hay un cumplimiento en la encarnación, pero la consumación ocurre acá, en la parousia. ¿Ya? Está muy chiquitito. Ahí está mejor. Ya. Entonces tenemos un cumplimiento y nosotros vivimos en este periodo de tiempo todavía. ¿Ya? Es un periodo en donde todavía no vemos la consumación. Eh, ¿Qué más me quedó pendiente de la clase anterior? Parece que eso, nos faltaba hablar de estas dos dimensiones, que era retardado y futuro. Entonces, cuando nosotros logramos entender esto, de que todo esto está pasando al mismo tiempo, podemos entender muchas cosas de la vida cristiana, ¿ya? Como por ejemplo la santidad. ¿Somos santos o seremos santos? ¿Cierto? Porque en este momento no somos santos, pero a la vez Dios nos ve santos. Y al mismo tiempo seremos santificados completamente cuando venga Jesús por segunda vez, ¿cierto? ¿Somos salvos o seremos salvos? ¿O estamos siendo salvos? Son todas las cosas al mismo tiempo, ¿ya? ¿Por qué algunos se sanan y otros no? Porque el reino de Dios es presente, pero también es futuro, ¿cierto? Entonces, la clave para entender la vida cristiana y para entender el Nuevo Testamento es poner todo esto en armonía, es entender que todo ocurre sí, todo está pasando al mismo tiempo, ¿ya? ¿Se acuerdan en la introducción al curso que yo les decía que Wayne Grudem no era digamos, quien creó la teología del reino, sino que él empezó a tomar los escritos de diferentes autores? Pues unos decían, se tomaban de algunos pasajes y decían, el reino de Dios es futuro. Otros tomaban otros versículos y decían, no, el reino de Dios es presente. Otros decían, no, el reino de Dios está viniendo, está cerca. No es ni futuro ni es presente, pero está muy cerquita. ¿Ya? Finalmente lo que Wayne Grudem dice es que agarra todo y dice, en realidad las escrituras son claras, todo está pasando al mismo tiempo. Y el hecho de que no lo podamos entender tiene que ver más con nuestra percepción limitada, más que con que las escrituras se contradigan a sí mismas, ¿ya? Yo creo que no, porque la mayoría acá tienen un trasfondo de viña, pero de iglesia viña. Y probablemente esto ya lo han escuchado muchas veces, el ya, pero todavía no del reino, ¿cierto? Pero esto es tan humanamente ilógico o poco lógico como decir que Dios es tres y que Dios es uno, ¿cierto? Humanamente eso no es posible, pero nosotros lo aceptamos porque nos enseñaron desde chiquitito que era así, ¿ya? Pero según las escrituras, el reino de Dios tiene estas cuatro dimensiones, ¿ya? Les voy a leer una cita textual de un teólogo que se llama Derek Murphy, ¿ya? Del que está basado gran parte de este curso. Y él dice esto: cada uno de nosotros es simultáneamente una nueva criatura en Cristo, con una nueva naturaleza, ¿cierto? Y al mismo tiempo somos aquellos que luchan con el viejo hombre y sus continuos intentos por influenciar nuestras vidas. Somos gloriosas contradicciones. Al mismo tiempo que somos victoriosos en Cristo, estamos acosados por las debilidades, ¿ya? ¿Se recuerdan que una de las cosas que dijimos en las sesiones anteriores era que para los profetas ellos hablaban aquí y ellos tenían como una urgencia profética? Es como todo va a ocurrir ahora, todo va a pasar, todo es como inmediato, ¿cierto? Pero en realidad habían cosas que pasaron 1000 años antes de que se cumplieran, ¿cierto? Ellos no tenían una revelación correcta, pero no tenían una precisión en qué momento de la historia eso iba a pasar.
y veíamos que habían profecías que tenían un cumplimiento que era inmediato, que ocurría en su tiempo, pero también habían profecías que tenían una aplicación que era futura. Lo mismo de Isaías, por ejemplo, ¿cierto? Hay cosas que todavía no vemos. En el caso de Daniel, este hijo de hombre que tiene que venir y jugar a las naciones, el Salmo 2, ¿cierto? Que lo escribe David. Hay muchas cosas que todavía no se han cumplido. Entonces, cuando tenemos esta visión de que para los profetas el mensaje era más importante que la cronología, digamos, el ponerlo exactamente en qué periodo de tiempo va a ocurrir, cuando tenemos esa visión profética, podemos amalgamar todo esto, ¿cierto? Jesús nos enseña que el reino de Dios es futuro y al mismo es presente. ¿Por qué? Porque Jesús fue un profeta. Entonces, para él, es la cronología que nosotros estamos viviendo no tiene tanta relevancia, porque Dios finalmente está mirando todo desde afuera del tiempo, ¿cierto? Nosotros estamos limitados con que nuestro tiempo avanza hacia adelante, pero el tiempo de Dios, Él está por fuera del tiempo, digamos, no está afectado por él. Y una de las cosas que igual yo les comentaba en la sesión anterior, era que esta irrupción del reino, el hecho de que fuese presente, el que invadió el presente siglo malo, fue muy resentido por los poderes espirituales, ¿cierto? Y yo les comentaba incluso que parecía en algunas ocasiones en que incluso hasta los demonios sabían más cosas que las personas. Cuando les dicen, por ejemplo, ¿por qué vienes antes de tiempo a atormentarnos? ¿Cierto? Ellos sabían que en un momento futuro iban a ser juzgados, ¿cierto? Iban a recibir un castigo. Mejor les muestro esto. Ellos sabían que en el futuro iban a ser juzgados. Pero cuando Jesús viene aquí, los demonios le dicen, ¿por qué vienes antes de tiempo? Entonces, ahí sí. Ellos sabían que venía un tiempo en que tenían que ser juzgados, pero parecía ser que ellos sabían algo que los mismos discípulos de Jesús no sabían, pues no entendían. Pasaban cosas y, por ejemplo, cuando fue la multiplicación de los panes, que lo hablamos, ¿cierto? Iban en el bote y Jesús apareció en el mar, y los discípulos decían las escrituras que estaban turbados todavía, estaban perturbados. ¿Por qué? Porque todavía no habían entendido lo que había pasado con los panes hace un par de horas atrás, ¿cierto? Y en este mismo momento los demonios están diciendo cosas así como, ¿por qué viene antes de tiempo? Ellos ya la tenían mucho más clara aparentemente. Vimos también que Isaías profetizó que el Mesías iba a venir a traer liberación sobre su pueblo, a traer liberación sobre los cautivos, ¿cierto? Vimos en el Éxodo que Dios, la característica que reveló fue el Dios que trae libertad a su pueblo, ¿cierto? Vimos que a lo largo de las sesiones vimos que Jesús describe su misión en términos de que Él era quien trae libertad a los cautivos y a los oprimidos. ¿Se acuerdan? Lo leímos en Lucas 4. Vimos en Marcos de que la única forma de que la casa del hombre fuerte, siendo el hombre fuerte Satanás, ¿cierto?, fuese invadida y que le pudiéramos quitar sus posesiones, era que primero fuese atado, ¿cierto? Y vemos que Jesús es quien viene y le empieza a robar sus posesiones, que eran las personas que estaban bajo atadura. Entonces, para que eso hubiese ocurrido, Satanás tuvo que ser atado, ¿cierto? El hombre fuerte fue atado por Jesús para poder quitarle sus bienes. Y, ¿dónde tengo la pestañita? Aquí. Lo voy a cerrar. Y vimos en Lucas 11, este lo hemos hablado varias veces, Jesús diciendo esto: pero si por el dedo de Dios yo echo fuera demonios, ciertamente ha llegado a ustedes el reino de Dios, ¿cierto? Y veíamos también en las sesiones anteriores que la irrupción del reino de Dios en el presente siglo tenía muchas características, ¿cierto? Y demostraciones en donde Jesús demostraba su autoridad sobre ciertas cosas. ¿Quién se puede acordar de 2 o 3 cosas sobre las que Jesús demostró tener autoridad? Una fue sobre la naturaleza, eso, ¿no? ¿Cierto? Sí, cuando paraba la tormenta, por ejemplo, ¿cierto? Sí. Uh-huh. De Sobre hecho, lo la hizo. muerte. Tenía autoridad sobre la muerte.
¿Autoridad sobre qué más tenía? Para perdonar pecados. Para perdonar pecados, ¿cierto? ¿Sobre qué más tenía autoridad? ¿Qué cosa Sobre hizo los Jesús? demonios. Sobre los demonios Enfermedad. y sobre la enfermedad, ¿cierto? Y todas estas cosas eran una descripción del trabajo del Mesías, que los estudiosos describen como la misión mesiánica, ¿ya? Pero finalmente era como la descripción de su contrato. Cuando el Mesías viniera, iba a hacer tales cosas, ¿ya? Entonces hay cosas que en la primera venida se cumplen, pero no todas. Por ejemplo, el Mesías que vino como siervo sufriente, ¿cierto? Tiene que venir todavía como rey y como juez. Lo mismo que comentábamos hace un ratito. Jesús todavía no ha venido a juzgar a las naciones, ¿cierto? Pero ya vemos aquí que una de las demostraciones de que el reino de Dios ha irrumpido en el presente siglo malo es que Jesús tenía la autoridad para echar fuera demonios. Entonces, la sesión de hoy día, que es la última, se llama la demostración del reino de Dios. Y como es un tema que no se habla tanto, generalmente es como medio impopular porque es medio polémico, esta sesión se va a tratar sobre la irrupción del reino de Dios, particularmente en el Ministerio de Liberación, ¿ya? Yo puedo haber elegido cualquiera, puedo haber elegido el Ministerio de Sanidad, puedo haber elegido cualquier otro, ¿ya? Pero les voy a hablar de este. Evidentemente un tema del que se podría hacer un curso y estar meses estudiándolo, ¿ya? Hoy día va a ser como dentro del curso que se llama Introducción a la Teología del Reino, vamos a hacer una introducción al Ministerio de Liberación, ¿ya? La idea de esta clase es que obviamente no vamos a ser expertos, pero sí vamos a empezar a tener nociones de cómo nosotros colaboramos con el avance del reino de Dios a través del Ministerio de Liberación, ¿ya? ¿Recuerdan que decíamos que antes de que el reino de Dios viniera en su plenitud, el Evangelio tiene que ser anunciado a todas las naciones? Por lo tanto, una forma que nosotros tenemos de acelerar la venida de Jesús es haciendo evangelismo. Porque no son los ángeles los que van a venir a hacerlo, somos nosotros los que deberíamos hacerlo. Entonces, el Ministerio de Liberación es también para nosotros, ¿ya? Y esto se lo voy a hacer de memoria para no alargarnos mucho porque ya son las 9:10, pero ¿se acuerdan que Jesús, él tenía autoridad para echar fuera demonios? Anda un Pokémon. Jesús tenía autoridad para echar fuera demonios. Jesús mismo dice, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y la tierra, ¿cierto? Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y enséñenle todas las cosas que yo les he enseñado a ustedes, ¿cierto? ¿Qué le enseñó a los discípulos? Sanen a los enfermos, echen fuera demonios, resuciten a los muertos, lo que de gracia han recibido, denlo de gracia, ¿cierto? Parte de la misión de Jesús incluía echar fuera demonios. La gran comisión es la comisión, es como que nosotros somos continuadores, digámoslo así, de la misión de Jesús. No tenemos una misión diferente a la que Jesús tuvo. Nosotros como sus discípulos tratamos de imitarlo y de continuar su legado, ¿ya? Esa finalmente es la función de la iglesia, de los creyentes. Entonces, ¿qué vamos a partir hablando? Es que primero tenemos que ser conscientes de que, y como ya lo hablamos también en sesiones anteriores, como que todo se empieza a hilar, ¿cierto? ¿Se acuerdan cuando hablamos de los estoqueias, que eran estos espíritus elementales o esenciales, los que son como los fundamentos de la ideología y la filosofía humana? También hablamos de que habían demonios así como más de menor rango. Hay una descripción en el Nuevo Testamento que dice que habla de principados, de poderes, de autoridades, ¿cierto? Y dándole cierta sensación de como que son rangos jerárquicos dentro del mundo espiritual maligno, digamos, o demoníaco. ¿Ya? Vamos a leer Hechos 26. Dice, está hablando de lo que hizo Jesús, para abrir sus ojos,
para que se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios, para que reciban perdón de pecados y una herencia entre los santificados por la fe. Si se fijan aquí, nos está hablando que Satanás no tiene todo el poder, pero tiene poder. ¿Cierto? Sí. Vamos a Colosenses. Colores. Colosenses, ¿qué nos dice? Lo revisamos recién en Hechos. Lucas nos dice que Satanás tiene poder. En Colosenses se nos dice que Jesús nos ha librado de la autoridad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino, o sea, el Padre lo hizo esto, ¿no es cierto? Nos ha librado de la autoridad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado. Entonces, ¿qué nos dice Lucas y Pablo? Que Satanás tiene poder y tiene autoridad. ¿Tiene todo el poder y toda la autoridad? No, pero tiene cierto grado y grande de influencia sobre la tierra. Entonces, muchas personas viven la vida así como animalitos prácticamente, inconscientes de que hay un mundo espiritual. Y medio inconscientes de que vivimos en guerra. Vivimos en una guerra por las almas de las personas, ¿cierto? Y ya sea que tú participes activamente o no, eres parte de esa guerra, por acción o por omisión. ¿Ya? Lo vamos a ver más adelante. Pero la Biblia nos da solamente dos categorías, o eres de Dios o eres del diablo. No importa qué tan bueno seas, si no estás sometido a Dios, eres del diablo. Vamos para allá. Entonces, como creyente ya tenemos que empezar a conocer y reconocer cuál es la influencia de Satanás en la tierra, digamos, ¿ya? Porque finalmente esa es su misión. Vamos a 1 Juan 5:19. Esto es una carta para los creyentes, ¿por cierto? Sabemos que somos de Dios. ¿Quiénes? Nosotros, tú y yo, ¿cierto? Pero ¿qué pasa con el mundo? El mundo entero está bajo el maligno. ¿Se acuerdan que leímos hace un poquito rato atrás de que a través de Jesucristo el Padre nos liberó del poder de las tinieblas? Nos dice que nuestros ojos fueron abiertos para poder ver la gloria de la salvación. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué necesitábamos eso? Porque cuando estábamos en el mundo, estábamos bajo el maligno, estábamos bajo su influencia, estábamos bajo su poder, estábamos bajo su autoridad. Entonces, aquí es lo que yo les decía recién. Tenemos dos opciones. Aquí no nos están dando una tercera alternativa. ¿Somos de Dios o estamos bajo el control? Dicen algunas versiones. Otras versiones dicen estamos bajo el poder. Aquí dice estás bajo el maligno. ¿Ya? Tenemos dos opciones. Yo ayer les decía en el curso que hacíamos acá en Los Ángeles. Muchas veces uno dice así como, o escuchamos decir, tal persona no es creyente, pero es súper buena persona. ¿Cierto? Le da a los pobres, es bueno con su familia, es un buen padre, pero no es un creyente. Para nosotros podríamos decir así como incluso, lo más probable es que se vaya al cielo si no le hace mal a nadie. Se vaya al cielo, ya sabemos que el cielo viene, ¿cierto? Pero podemos decir cosas así. Pero la Biblia, ¿en qué categoría lo pondría Juan aquí? Por muy buena persona que sea, que es de Dios o que está bajo la influencia del maligno. No tiene una tercera opción, ¿cierto? No hay los buenos, aunque no sean de Cristo, igual se van a ir al cielo. No hay una tercera categoría, la Biblia es radical. El mundo y todos los que lo habitan, que no están en Cristo, viven bajo la influencia, poder y autoridad de Satanás. Y cada día enfrentamos las consecuencias de su dominio. Y aquí voy a leer algunos versículos yo, porque si los buscamos, nos vamos a demorar mucho. Juan 12:31 nos dice: ahora es el juicio de este mundo, ahora será echado afuera el príncipe de este mundo.
Ah, no lo puedo destacar. Ya. Pero ahora se le echa afuera el príncipe de este mundo. Vamos a Juan 14. Ya no hablaré mucho con ustedes porque viene el príncipe de este mundo. Vamos a Juan 16. Y en cuanto al juicio, porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. ¿De quién está hablando como príncipe de este mundo? De Satanás. De Satanás, ¿cierto? Juan 17 dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del maligno. ¿Ya? Entonces vemos que Satanás es el príncipe de este mundo, tiene autoridad, tiene poder, y su influencia es buena o es mala. ¿Qué nos dice la Escritura? Mala. Maligno, ¿cierto? Vamos a otro, porque estamos leyendo solo a Juan. Veamos qué nos dice Hechos, qué nos dice Lucas. 26, 18... No, es Efesios 2. ¿Qué nos dice? En cuanto ustedes estaban tiempo pasado, ¿cierto? Estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, conforme a la corriente de este mundo y al príncipe de la potestad del aire, ¿cierto? Conforme a quién andábamos en otro tiempo, bajo la influencia de quién, a la corriente de este mundo. ¿Quién era quien estaba detrás de las filosofías humanas? Los estoqueyas, ¿cierto? Seres espirituales, que no eran buenos, dije, ¿cierto? Estábamos conforme a ellos y conforme a quien gobierna en este mundo, al príncipe de la potestad del aire. Andábamos bajo la influencia de Satanás y de los espíritus que no son buenos. Veamos qué otra característica le da la Biblia a este personaje. Pues el Dios de esta edad, el Dios de este siglo, dicen otras versiones, pues el Dios de esta edad presente ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no los ilumine el resplandor del Evangelio. ¿Qué era el Evangelio? La buena noticia, ¿cierto? Entonces Satanás lo que hace, que aquí se le habla que es un Dios, Dios con minúscula, ¿cierto? Un Elohim. ¿Qué es lo que hace? Ciega el entendimiento para que la buena noticia no le resplandezca a los incrédulos, ¿cierto? A la gente que está en el mundo. Y por eso te va a pasar que muchas veces tú vas a compartir el Evangelio con alguien y va a mostrar tanta resistencia, porque no solamente te estás enfrentando al razonamiento lógico de la persona, no solamente estás... un segundo que se me está descargando el computador. Ahora sí. Entonces, no solamente te estás enfrentando como al razonamiento de la persona, ¿ya? Sino que también te estás enfrentando a que hay un poder espiritual detrás que está cegando su entendimiento. Entonces, cuando hacemos evangelismo, aplicamos la técnica que decíamos en una de las sesiones anteriores. Primero la batalla es en lo invisible, ¿cierto? Y después en lo visible. Y probablemente cuando empecemos a hacer eso vamos a encontrar que vamos a tener más éxito. Cuando tú lees libros de avivamiento, te vas a dar cuenta, por ejemplo, yo leí hace un tiempo sobre el avivamiento en Argentina. Y años antes había gente encerrada orando por el avivamiento. Cuando había un evangelista que no puedo recordar su nombre ahora, pero tenía, que era como estos evangelistas que salían a hacer campaña en carpas, ¿ya? Y llegaban así miles de personas. Pero él antes de hacer sus campañas, 2 o 3 semanas antes, mandaba
a una persona en particular que era de confianza a él y lo mandaba a arrendar una pieza en un hotel así, charcha nomás, una pura pieza, y estaba 2 o 3 semanas intercediendo antes de las campañas evangelísticas. Antes que llegara el evangelista, digamos, él mandaba a los intercesores. Y ese era él escribía en su libro, pues este era el secreto del éxito de su ministerio. ¿Ya? Primero la guerra en lo espiritual, en lo invisible, sobre lo visible. Disculpa, Walter, ¿no tiene el libro ese? O sea, ¿no tiene el nombre? ¿No te acuerdas? Se me fue. Pero si no, después, para que... Déjame Pues pensar, sí. si no, no voy a poder dormir. Daniel Nach. Anótalo y Ya. búscalo. Daniel Nach. Él era el intercesor. Ya. Vale, más Bien. gracias. Entonces, Satanás, ¿se acuerdan que hablábamos cuando vimos la imagen que nos presentaba el reinado de Salomón sobre el reino de Dios? Llegamos a la conclusión de que el reino de Dios influenciaba en cada área de la vida humana, ¿cierto? Como que Dios estaba interesado por todo. Y yo le decía, incluso está por tu sexualidad. Incluso hasta que en los poemas que tú le escribas a tu novia, a tu esposa, ¿cierto? Incluso hasta esas cosas. No solamente en el hecho de que haya paz, no solamente en el hecho de que haya prosperidad, sino que en cada área de tu vida todo está interesado por gobernar sobre ello. Y al mismo tiempo tenemos que pensar que el Dios de este siglo, el príncipe de este mundo, también está interesado en ejercer su influencia negativa sobre cada área de tu vida. Y yo les compartí ayer al curso que hacíamos acá, y yo les preguntaba, y les voy a hacer la misma pregunta aquí. Levantar tus manos en la iglesia, ¿es algo bueno o es algo malo? ¿Quién podría responder? En el tiempo de adoración, por ejemplo, que tú levantes tus manos, ¿es bueno o es malo? Es bueno. ¿Ya? ¿Alguien piensa diferente? ¿No? Yo le hago otra pregunta. ¿Qué pasa si yo estoy en la iglesia, primera fila, y levanto mis manos, pero mi motivación es ser visto? Que la gente piense que yo soy espiritual. Bueno, Dios ve nuestro corazón. ¿Cierto? Entonces, la misma, digamos, actividad, la misma acción, puede ser buena o puede ser mala, dependiendo de tu motivación. ¿Cierto? Otro ejemplo más práctico, ver tele, ¿es bueno o es malo? No es ni bueno ni malo, depende del uso que le damos. ¿Cierto? Darle plata a alguien que necesita, ¿es bueno o es malo? Depende de tu corazón, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros crecemos en el proceso de santidad, ¿cierto? Porque no nos hacemos santos de un día para otro cuando nos convertimos, sino que vamos creciendo en santidad. Finalmente, la lija, yo lo veo así, la lija al comienzo es una lija gruesa. Los primeros pecados que se van eliminando, no robar, pues obviamente, si estás acostumbrado a robar, no vas a robar. Son como pecados muy evidentes, ¿cierto? Y así se va afinando la lija, y finalmente cuando tú vas creciendo en esto, te das cuenta que tus pecados después ya no son así como que mato a alguien, sino que mi pecado es mi motivación, por ejemplo, ¿cierto? Doy dinero para que me vean, doy dinero para ayudar, como los youtubers, ¿cierto? Van y se graban dándole $1000 a alguien en la calle para ganar más vistas, ¿cierto? Probablemente su motivación no es la mejor. Entonces, ¿cuánto más si tú ves que Satanás copia todo lo que hace Dios, y Dios quiere influenciar en cada área de nuestra vida, cuánto más Él, siendo el príncipe de este siglo, el Dios de este mundo, cuánto más Él no va a querer influenciar en cada área de la vida humana, ¿cierto? En las finanzas, en la política, en los deportes, en cualquier área que hayan seres humanos, Satanás va a tratar de ejercer su influencia. Incluso en la forma en que nosotros usamos nuestros recursos, incluso en la forma en que nosotros usamos nuestro tiempo, ¿cierto? Entonces, la derrota de nuestro enemigo, de Satanás, es un hecho. Jesús lo derrotó en la cruz. Pero eso no quiere decir que no siga teniendo influencia, que no siga teniendo autoridad, que no siga teniendo poder en el presente siglo. Él sigue siendo el Dios de este siglo. Y va a ser consumada la victoria sobre el enemigo una vez que sea destruido. ¿Cierto?
en la parusia, cuando Jesús venga como rey y como juez. Ahora, alguien podría decir, como, no, todo pasó en la cruz. Vamos a ver más adelante que no es algo automático. Por ejemplo, las escrituras nos dicen que tú constantemente estás asediado por los dardos del enemigo y que tienes que usar el escudo de la fe, ¿cierto? Tienes que ponerte la armadura completa. Entonces, si el hecho de que Jesús lo haya derrotado hubiese sido una victoria total, consumada en el momento, no se nos motivaría a ponernos completamente la armadura, porque no tendríamos de quién defendernos, ¿cierto? Entonces, Satanás sigue teniendo influencia en la actualidad. Hay un autor que se llama Sam Storms, que escribió un libro que se llama Entendiendo la Guerra Espiritual, que dentro de todos los libros de guerra espiritual, este es como el mejor que he encontrado. De hecho, es muy bueno. ¿Ya? Cuando ustedes buscan así, Ana Méndez, guerra espiritual de alto nivel, puro Hollywood. ¿Ya? Esto es bíblico. Y él nos dice, en una parte dice, él comenta 12 razones de por qué los creyentes somos ignorantes en relación a la guerra espiritual. ¿Ya? Y se las voy a leer para que lo podamos conocernos, ¿ya? Pero la primera razón que él nos da de por qué somos ignorantes en estos temas es porque somos ignorantes en la Biblia. Y yo lo decía ayer en el curso que hacíamos, lo más probable es que ustedes pasen más tiempo en un día viendo Netflix que estudiando las escrituras. Aunque te hayas visto un capítulo de la serie que te duró 40 minutos, apuesto que invertiste más tiempo en eso que en el estudio de la Biblia. Y así se te pasó la semana, y se te pasó el año, y se te pasaron los años y las décadas. Siempre hiciste otra cosa en lugar de buscar aprender. ¿Ya? Entonces, 12 razones por qué los cristianos son ignorantes en la batalla espiritual. La número 1 es porque somos ignorantes de la Biblia. Veamos qué nos dice Efesios 6:12, porque vamos a ir a todo Efesios, a este capítulo en especial. 600. Porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra ¿quién? Contra principados, contra autoridades, contra los gobernantes de las tinieblas, contra espíritus de maldad en los lugares celestiales. ¿Ya? Ahora, es curioso que quien escribe esto es Pablo, y probablemente lo escribió con un par de huesos rotos y la espalda abierta, y sangrando todavía o con costra. Es curioso que alguien que esté recibiendo oposición de los romanos, que esté recibiendo oposición de los religiosos de la época, esté diciendo que a pesar de que él enfrenta oposición de seres humanos, es muy curioso que esa misma persona nos diga que nuestra lucha no es contra ellos, sino que es contra los poderes espirituales que están detrás de lo que uno ve en lo natural. ¿Cierto? Es como medio... Es raro que él lo diga, lo podría decir cualquier persona menos Pablo, que está siendo apaleado todos los días. Lo podría escribir cualquier persona y tendría más sentido. Pero que lo escriba él, tiene que hacer que nosotros se nos prendan las luces, que activemos las antenitas de vinil, decía el Chapulín, ¿cierto? Algo está pasando aquí, parece que realmente, aunque nuestra oposición pareciera ser las personas, en realidad hay poderes detrás de eso que lo están influenciando. Segunda razón que nos dice este autor, nos dice que nosotros somos ignorantes respecto a la guerra espiritual porque pensamos, consciente o inconscientemente, que la Biblia es irrelevante para nuestro tiempo. ¿Ya? En un tiempo de ciencia y tecnología tan avanzada, ¿cómo es posible que... No, pues la Biblia es como para la Edad Media, por cierto, cuando la gente cree en espíritus y fantasmas, pero no es para ahora, ¿cierto? Llegó el COVID, vamos a inyectarnos en vez de tener fe, no sé, ¿cierto? Entonces, segunda limitación es que creemos que la Biblia no tiene mucha relevancia práctica en la actualidad. La tercera razón que nos da este autor es la victoria en la cruz. Muchas personas se les ha enseñado y han creído que lo que pasó en la cruz se aplica automáticamente a los creyentes en el momento de la conversión.
Y este autor dice lo siguiente: los creyentes piensan que debido a la victoria de Jesucristo en la cruz, nosotros solo debemos esperar pasivamente en la seguridad de nuestra posición en Cristo, en lugar de agresivamente aplicar esta victoria en nuestra vida diaria. Y sobre todo, el ejemplo que yo les daba antes, ármense. Es un verbo, es una acción. Ármense con el escudo de la fe, con el que podrán apagar todos los dardos de fuego del maligno, ¿cierto? Estamos siendo atacados y activamente nosotros participamos en esta guerra, defendiéndonos, en este caso, pero si ustedes leen todo esto y lo estudian en profundidad, se van a dar cuenta que también tenemos herramientas para atacar, ¿cierto? Tenemos una espada, no para tenerla de bonito, sino porque para usarla. Efesios 6 entonces nos habla de los dardos del maligno que tienen como objetivo la reina Victoria. No, los creyentes, ¿cierto? Los creyentes son el objetivo de estos dardos del enemigo. Según Pablo, como veíamos hace un ratito atrás, nuestra primera fuente de oposición viene desde el mundo espiritual, ¿ya? No es la única, pero es la que energiza todo lo que vemos en lo natural, ¿cierto? Y este autor también nos dice que no tenemos ningún motivo para pensar de que los ángeles y los demonios están menos activos hoy día, en el 2022, que lo que estaban en el tiempo de Pablo. O sea, esos dardos que a él le llegaban del enemigo, esa guerra que él tenía no contra carne y contra sangre en el primer siglo, sigue estando vigente en hoy día, en el siglo, no sé en qué siglo estamos, el 22 o 21. El 4. El 4 y el 5 yo los encuentro muy parecidos, que se llama temor de la falta de equilibrio. Que hay personas que piensan que cuando empiezan a estudiar sobre liberación, como que van a perder la centralidad de Cristo. ¿Ya? Y como que se vuelve muy solo liberación, liberación, y ven demonios en todas partes, ¿cierto? Se pierde el equilibrio. Pero eso no depende del hecho de que tú estudies esto. Te puede pasar en cualquier área. Por eso tenemos el Evangelio de la Prosperidad, porque si bien la prosperidad viene de Dios, y lo vimos cuando vimos la imagen del reino de Dios en Salomón, ¿cierto? La prosperidad es parte del reino de Dios, pero no es lo único, ¿cierto? Por eso salen teologías como el Evangelio de la Sanidad, porque la sanidad es parte del reino de Dios, pero no es lo único, y no lo vamos a experimentar en plenitud en el presente siglo, ¿cierto? Entonces, cuando tú empiezas a estudiar y meterte al ministerio de liberación y ver el tema de cómo funciona el mundo espiritual, el hecho de que tú te vayas a un extremo depende netamente de ti, no depende del tema en cuestión que tú estés estudiando. La razón número 5 es que tenemos un temor al sensacionalismo, ¿ya? Y esto tiene que ver con los abusos y excesos, principalmente de la iglesia pentecostal. Yo escuchaba el otro día a una chica que decía: yo no voy a la iglesia desde que era chiquitita, porque cada vez que iba a la iglesia me tomaba una hermana viejita y me ungía según ella. Y cada vez que iba me sacaba los demonios. Una niña, ¿cierto? Entonces, estos abusos y estos excesos hacen que uno diga así como: no quiero que me relacionen con ese tipo de personas, que hace cosas extrañas, ¿cierto? ¿Puedo hacer una observación igual que es como lo que uno percibe de repente también? Es que más que tener claridad quién eres en el reino de Dios, a veces te metes con el tema de la liberación o de esto de andar viendo demonios por todos lados, por temor, porque incluso a veces pensamos que el diablo tiene más poder. Tú lo ves así de repente porque piensas, chuta, no, incluso yo te prometo que en algún minuto de mi vida creo que lo pensé. No me voy a meter en esto porque es meterse la pata a las caballos. ¿Y qué es lo que te dicen de repente? Te van a dar como caja. Prepárate porque esto va a ser difícil. Y es como dándole más poder al diablo de lo que él realmente tiene. ¿Y por qué pasa esto? Porque nuestra identidad
no está clara tampoco, Mm. porque no sabemos quiénes somos, ni la autoridad que tenemos en Cristo Jesús. Mm. ¿Cachai? Entonces a veces, eh, yo digo todo lo contrario, o sea, a veces no nos metemos en esta área de la liberación, o nos da mucho temor, entre comillas, porque no, nos van a dar. Ahí tenés que estar bien parado, compadre, porque si no, te van a agarrar por todas las áreas y no te van a soltar. Mm. ¿Cachai? De alguna Claro. manera es verdad, o sea, si no estáis bien, no tenéis clarito tus fundamentos, sí te van a pasar cosas, pero que ese sea tu motivación para no meterte y no hacer parte de lo que Jesús también te dijo que hicieras, porque no solamente el evangelismo es también echar fuera demonios, sanar a los enfermos, ¿cachai? Y uno no se mete a veces por eso, porque Mm. no tiene clarita la película realmente quién es Mm. en Cristo Jesús. Y yo creo que le tememos a él, al diablo también. Mm. No sé si, por lo Es que menos me esa es la acordé de un recepción documental. que muchas veces uno tiene. Hay un documental, no sé si ustedes saben, pero la Iglesia Católica, a diferencia de nosotros, que cualquiera de nosotros debería poder hacer una liberación, que es distinto a un exorcismo, ¿ya? Pero cualquiera de nosotros podría hacer una liberación. En la Iglesia Católica hay solamente ciertos curas que están entrenados para hacer exorcismo. Ellos hacen exorcismo, no hacen liberaciones, ¿ya? Y hay un documental que se llama algo así como El Padre Amot, que es como era el cura, porque me parece que murió, era como en el Vaticano, era como el Big Boss de los curas que hacían exorcismo. Y le hacían un seguimiento y cómo él iba, y hacía los exorcismos y todo. Pero en alguna parte del documental van y entrevistan a un cura que era como el obispo supervisor de todas las iglesias católicas en Los Ángeles, en Estados Unidos. Y el productor lo empieza a entrevistar, pues le dice, oye, ¿qué sabes tú de Satanás, del diablo y todas estas liberaciones? ¿Tenés experiencia? Y este cura, que era el obispo, era el supervisor de toda la región, le dice así como, yo no me meto en ese tema. Y el entrevistador le dio como risa, pues. Le dio como risa y le dijo, ya, pero en serio. Y el cura, serio, pues le dice, yo no me meto en ese tema, porque Satanás tiene mucho poder y yo no me meto a él. Y el productor empieza a mirar al camarógrafo, a los otros productores, así como que pensaba que de verdad el cura le estaba hablando de broma. Y pasa un poco lo que comentaba usted, pues, que muchas veces, claro, pues lo vemos como tan poderoso y tan que todo el mundo está bajo su dominio, que como somos ignorantes en las escrituras, como no nos metemos en esto, pensamos que no, que estamos de mano atadas, pues, que estamos en una guerra en donde tenemos que agachar la cabeza y nos tienen que pegar nomás. Como si nosotros tampoco podríamos aprender a pelear y nosotros también pegar. Porque el reino de Dios tiene que avanzar, ¿cierto? Y tiene que avanzar en medio de un mundo que se opone a su avance. ¿Por qué? Porque lo vimos recién. Este mundo está bajo la influencia, bajo el poder y bajo la autoridad del Dios de este mundo, que es Satanás, ¿cierto? Entonces, nosotros avanzamos en medio de la oposición. Usted decía que muchas veces uno tiene miedo de no hacer cosas por temor a que nos van a dar por todos lados. Pero incluso aunque tú no hagas nada, te van a dar por todos lados, porque tú eres del bando enemigo. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Solo recibir o de repente pararte? Y como decía el flaco, combo iban y combos venían, ¿cierto? Así lo veo yo, po. En este mundo tendremos aflicciones, sí, pero también venga tu reino y vamos, po, ¿cierto? Vamos con todo. Y si el reino de Dios y anunciamos el evangelio, tenemos que demostrarlo. Y una de las formas de demostrarlo es que si nos cruzamos con alguien que está atado por Satanás, es liberarlo, ¿cierto? No le vamos a decir, ya voy a orar por ti y me voy, y algún día oro por él. No. Ya. El punto número 6, o la razón número 6, es que muchas veces vivimos vidas como aisladas, ¿ya? Y pensamos, es súper tarde. Pensamos que porque nosotros tenemos mayormente nuestras necesidades básicas cubiertas, el mundo espiritual no nos influye a nosotros. Es como algo para la gente pobre que vive en África, que se muere de hambre, donde hay médicos brujos. Esto pasa en la India, donde
donde hay muchos dioses falsos que sabemos que son demonios, ¿cierto? Pero esto no pasa a nosotros, un ciudadano de clase media no es para nosotros, ¿cierto? Pero yo les decía, pues, en todo, incluso en tus motivaciones, Satanás trata de influir. Incluso que tú haciendo algo bueno, si lo haces con una motivación mala, también puede ser un pecado. Avancemos rápido. La razón número 7 de por qué somos ignorantes en la guerra espiritual es porque tenemos la creencia de que los cristianos no pueden ser poseídos o demonizados, es el concepto correcto, ¿ya? Nosotros no hablamos de posesión demoníaca, porque la Biblia en ninguna parte lo habla, está mal traducido. La palabra real es daimonizomae, que significa demonizado. Entonces, cuando tú dices demonizado, eso deja abierto a interpretación de que pueden haber diferentes niveles. Tú puedes ser demonizado en un nivel muy bajo de influencia. Por ejemplo, un pensamiento pecaminoso. Róbale el vuelto a la mamá. Es un pensamiento nomás, ¿cierto? Es un nivel de demonización bajo. Y puedes tener un nivel de demonización muy alto, que es lo que vemos en las películas, ¿cierto? El exorcista, la niña ahí dando vuelta a la cabeza, eso es un nivel de demonización alto, ¿ya? Pero no hablamos de posesión. Entonces, este autor dice que esta es una de las principales razones para nuestra pasividad e indiferencia. A mí no me va a pasar, soy creyente. Una pregunta cortita. ¿Sí? Me quedó una duda. Liberación y exorcismo, ¿cuál es la diferencia? Ya, la liberación es cuando tú tomas autoridad dada por Dios para echar fuera demonios. Ya. En cambio, el exorcismo tiene que ver más con el uso como de encantamientos, de usar rituales. Básicamente como domesticar al demonio. Por eso el ritual romano, por ejemplo, tiene un rezo que es de manual, pues lo tienen que leer ese rezo, hasta que el demonio se aburre y sale. Por eso usan inciensos con ciertos olores. Por ejemplo, en China, los chinos hacen exorcismo brutal, salvajemente, pues, agarran con ramas, con correa y todo, le empiezan a pegar a la persona que está demonizada hasta que el demonio se va. Y le pegan, con palos de bambú, ¿ya? Eso es un exorcismo. Lo que nosotros hacemos es que somos agresivos con los demonios, decía John Wimber, dice eso. Agresivos con los demonios, gentiles con las personas. ¿Ya? La número 8, temor al fanatismo. ¿Qué quiere decir eso? Principalmente si uno se da cuenta como la gente que antes, porque cada vez menos, pero antes como la gente que era el instrumento, el profeta de Dios, era como una persona extraña, ¿cierto? Como que hablaba diferente y impostaba la voz, eso cada vez menos, gracias a Dios. Pero también tenemos ese concepto de que las personas que participan en el Ministerio de Liberación son personas extrañas, así como raras, ¿ya? No es como, uno no quiere ser así. Yo no quiero hablar así, vosotros sois, así dice el Señor, ¿cierto? No está malo que lo hagas, pero no es necesario, ¿cierto? Es más algo de teatralidad. Tu autoridad no está en tu tono de voz. El punto número 9 es difícil la palabra, así que solo voy a decir en qué significa. Es lo que decíamos un poco antes, que tendemos a pensar de que esto ocurre como a personas como muy específicas. Por ejemplo, claro, si te metiste en cosas que son evidentemente ocultistas, ¿ya? Por ejemplo, que tú practicas el tarotismo, que te ven la suerte, vas a un adivino, ¿cierto? La Ouija, el Charlie, es como, tendemos a pensar que es para ellos nomás, ¿ya? Como que si, por ejemplo, yo me leo el horóscopo todos los días en la mañana, como que no es para mí, pues como para lo otro, que es como más profundo, un ocultismo más profundo, ¿cierto? Y solo paréntesis porque queda poco rato, pero yo cuando chico me burlaba de un pastor que se llama Josué Irión, no sé si lo conocen, pero que hablaba mucho así como contra los Pokémon. Y él decía así, los Pokémon son del diablo. Y decía, ¿a qué le pone color si son bonitos? No. Pero a lo largo de los años me he encontrado por lo menos en 2 o 3 liberaciones. Pastoral estuvo en una, me parece. 2 o 3 liberaciones que las personas que están siendo liberadas comentan que a cierto, ellos dicen como pacto con Pokémon han tenido.
¿ya? Como que hay una relación de Pokémon como con sus demonizaciones. Todo lo que puedo decir es que yo fui tonto cuando me burlaba, ¿ya? En mi ignorancia, pues, obviamente, no con mala intención. Y por desconocimiento igual, ¿ya? Pero de repente uno dice, ah, sí son bonitos animados, pero tú no sabes qué hay detrás, pues. El punto número 10, o la razón número 10, es por nuestra cosmovisión occidental, ¿ya? La cosmovisión occidental, que es la que nosotros tenemos, es que si yo tengo este mouse y cae, la explicación racional es que es la fuerza de gravedad, ¿cierto? Y si la cortina que tengo atrás se mueve, lo más probable es que haya sido el viento. Ahora, si tú vas a una cultura oriental, ellos te van a decir que este año no llovió porque el año anterior se nos olvidó hacer un sacrificio al dios de la lluvia, al espíritu de la lluvia, ¿ya? Nuestra cosmovisión es súper materialista. En cambio, en otras partes del mundo está todo integrado, ¿ya? Está todo integrado, el mundo espiritual con el mundo natural interactúan constantemente. La razón número 11 es que tenemos una mentalidad de misiones muchas veces. Es como que este tema de la liberación y las demonizaciones ocurren solamente en lugares donde el evangelio no ha llegado. Donde en África, esas villas rurales donde todavía tienen médicos brujos, es como para ellos el mundo espiritual. Para nosotros, no, pues, no, en nuestra iglesia local esas cosas no pasan, porque nuestra iglesia es pura gente buena, ¿cierto? Entonces nos tenemos que preparar para la liberación, excepto cuando nos vayamos a Jukum, a la India, por ejemplo. Y ahí también hay paréntesis igual, no tiene nada que ver con la clase, pero la otra vez vino el pastor de la Viña del Mar, que es como director de algo de la juventud, y él nos da una estadística súper trágica y nos decía que más o menos el 60% de los jóvenes que se van a misión a la India vuelven siendo budistas o hinduistas, algo así. ¿Por qué? Porque no tienen su fe fundamentada. Probablemente desde chicos lo llevaban a la iglesia, pero en realidad piensan que saben, pero no saben. No tienen mayor entendimiento de la escritura. Entonces llegan allá y cualquier corriente se los lleva. Triste. Del 100% de los misioneros jóvenes que van, más o menos el 60% pierde su fe y se vuelve a otra religión. Y la razón número 12 que nos da este autor, probablemente hay más, pues no hay una lista exhaustiva, ¿cierto? Pero él nos dice que es el poder del orgullo. ¿Por qué? Porque es tener la cosmovisión bíblica acerca del mundo espiritual, de que hay ángeles, de que hay demonios, nos conlleva un estigma, ¿cierto? Yo creo que hay pocas personas que llegan el lunes diciendo a su trabajo que el día domingo tuvo una experiencia con Dios y tuvo una visión, ¿cierto? Y te apareció un ángel, ¿cierto? Es raro, porque te conlleva un estigma de fanático, de lo que sea. Me voy a soltar esto y voy a ir directamente, porque hablamos que Satanás tiene influencia en el mundo, ¿cierto? Que la Biblia habla de él como el príncipe de este mundo, como el maligno, como el Dios de este siglo. Ahora, ¿qué es lo que hace? Ya dijimos que su influencia es negativa, por eso se le caracteriza como el maligno. Veamos, solo se los voy a leer, ya para que no nos atrasemos tanto. Y de ahí vamos a ir a lo práctico en 5 minutos, que no vamos a profundizar mucho, pero vamos. ¿Cuáles son las actividades de Satanás? Número 1, trabaja en activa oposición al Evangelio. ¿Se acuerdan que leímos que él cegaba los ojos de las personas para que no les resplandeciera la luz del Evangelio? Eso está en 2 Corintios 4. Entonces, hay una resistencia al Evangelio que es carnal, que es humana, que es la persona misma, pero al mismo tiempo hay una resistencia al Evangelio que es espiritual, que es Satanás cegando los ojos de las personas, ¿ya? Por eso es importante, yo les decía, la intercesión. Vamos, porque esto necesito respaldarlo para que sea legal. 18:30. 8. Ya. 10:38. Me refiero a Jesús de Nazaret y a cómo Dios le ungió con el Espíritu Santo y con poder, y anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que eran oprimidos por el diablo.
sanaba a los que eran oprimidos por el diablo. Mateo 8:16. Al atardecer trajeron a él muchos endemoniados. Con su palabra echó fuera a los espíritus y sanó a todos los enfermos. Vamos a Marcos. Me equivoqué. 2 puntos. Le respondió uno de la multitud: Maestro, traje a ti a mi hijo porque tiene un espíritu mudo. ¿Qué le hacía el espíritu? Lo enmudecía. Y donde quiera que se apodera de él, lo derriba, echa espumarajos y cruje los dientes, y se va desgastando. Le dije a tus discípulos que lo echaran fuera, pero no pudieron. Y así suma y sigue. En el Nuevo Testamento nos da muchos ejemplos que relacionan la enfermedad con la actividad demoníaca, ¿cierto? ¿Quiere decir eso? ¿Que todas las enfermedades son una influencia demoníaca? ¿Todas las enfermedades son una demonización? No. No todas las enfermedades son espirituales. Pero sí, en tu día a día te vas a encontrar con que muchas de las enfermedades con las que te van a encontrar pueden ser naturales, pueden ser espirituales, o pueden ser una suma de las dos cosas. Puede ser que tengas, no sé, depresión, pero al mismo tiempo tenga un demonio que está constantemente diciendo: tú no vales nada, tú no vales nada para Dios, no eres nadie, tú no eres capaz, los demás sí, pero tú no, ¿ya? Puede ser que tenga un desbalance químico y que necesites medicamentos, pero al mismo tiempo también podría estar sufriendo la opresión y los ataques de los dardos de este enemigo, ¿cierto? Entonces, ¿todas las enfermedades son espirituales? No, pero sí muchas de ellas pueden serlo, ¿ya? Otra actividad de Satanás es que implanta pensamientos pecaminosos. Y ahí puedes leer Hechos 5, Juan 13 y Mateo 16. A mí se me viene a la mente, por ejemplo, cuando Jesús mismo le dice a Pedro: apártate de mí, Satanás. ¿Cierto? ¿Qué le estaba diciendo Pedro? Oye, no dejemos que te crucifiquen. Él estaba buscando, como en lo natural, estaba buscando el bien para Jesús. Pero en el plan divino, Jesús tenía que morir, ¿cierto? Entonces, ese bienestar en lo natural para Jesús implicaba algo negativo para el resto de la humanidad, ¿cierto? Por lo tanto, Jesús le dice: apártate de mí, Satanás, ¿cierto? Satanás puede influenciar pensamientos que podrían parecer buenos, pero quizás no son buenos. En ocasiones, otra actividad de Satanás y de los demonios, en ocasiones, entre comillas, dice, posee a las personas, ¿ya? Porque sabemos que poseer, ¿por qué está mal dicho? Porque da la connotación de propiedad, ¿cierto? Entonces ya no hablamos de posesión, hablamos de demonización. En ocasiones Satanás demoniza a las personas, ¿ya? Y aquí vemos, por ejemplo, el ejemplo así como una demonización. La mayoría que te vas a encontrar no son así, ¿ya? Pero aquí vemos demonizaciones así como dramáticas, como el endemoniado del Gadareno, ¿cierto? Tenía una legión adentro. Y otra actividad de Satanás es que pone tentaciones a las personas, ¿cierto? Puedes leer 1 Timoteo 3 y 2 Timoteo 2. Ahora, todo esto nos deja como una sensación de desmoralización, ¿por cierto? Es lo que hablaba hace un ratito atrás Carol. Como que, hoy Satanás hace tantas cosas, tiene tanto poder, tiene tanta autoridad en la tierra, que mejor no me meto para allá porque no, que vaya el pastor, no. Pero hay esperanza. Juan nos dice, es drástico igual aquí, pues, Juan nos dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el comienzo. Y aquí viene la esperanza, dice: pero para esto fue manifestado el Hijo de Dios. ¿Quién es el Hijo de Dios? Jesucristo. Para deshacer las obras del diablo, ¿cierto? Entonces, cuando te encuentra alguien que está demonizado, Jesús puede venir y puede deshacer esas ataduras, puede traer libertad, ¿cierto? Entendemos que no somos nosotros los que sanamos a las personas, no somos nosotros los que resucitamos a las personas, y no somos nosotros los que multiplicamos la comida, por ejemplo.
nosotros no somos nosotros los que por default, digamos, tenemos autoridad sobre el mundo espiritual. ¿Ya? Es como decía este general romano, di la palabra y mi hija va a ser sanada, no es necesario que tú vayas a mi casa, porque el general romano entendía cómo funciona la autoridad. Si él como soldado romano estaba bajo la autoridad de sus superiores, él podía usar la autoridad del imperio romano para hacer las cosas del imperio romano. Y él sabía que si Jesús estaba bajo la autoridad de Dios, podía hacer las cosas que estaban bajo su dominio. ¿Cierto? Si nosotros actuamos bajo la autoridad de Jesús, podemos hacer las cosas que Jesús nos mandó a hacer. Si Jesús nos dice, apaga la luz, es porque, aunque estemos en su casa, y no sea nuestra casa, Él nos dijo, podemos hacerlo. Él después no nos va a venir a decir, oye, ¿por qué prendiste la luz? ¿Por qué apagaste la luz? Porque tú me dijiste, ¿cierto? Estamos autorizados para hacerlo. Quiero mostrarles, a ver si lo puedo encontrar. Voy a dejar de compartir un poquito. No. Disculpe, mientras buscan lo que quiere mostrar, ¿me puede dar por favor de nuevo el nombre del libro que mostraste un ratito? ¿De cuál de todo? El último que dio. El que era de liberación. No está en español, pero se llama... No está. Todavía no sale el libro. Se llama Entendiendo la Guerra Espiritual, una guía exhaustiva de Sam Storms. Les voy a mostrar un video. Para que esto me complique. Ahí sí. Que es de John Wimber. A ver si lo puedo encontrar. Aquí está. ¿Le aparece ese video? I beg you to look at my son, for he... ¿Le sale un video o no? Sí, ya, súper. Ya. Se lo voy a reproducir. Son como 2 minutitos, pero aquí está como concentrado, digamos. Down from the mountain, a large crowd met him. A man in the crowd called out, "Teacher, I beg you to look at my son, for he is my only child. A spirit seizes him and he suddenly screams. It throws him into convulsions so that he foams at the mouth. It scarcely ever leaves him and is destroying him. I begged your disciples to drive it out, but they couldn't." Now listen to Jesus' response. "Oh, unbelieving and perverse generation." You think he was saying this to the Father? Do you think he was saying it to any people assembled around? There weren't many at this point. He was saying this to the apostles. This is after several months, and in fact, probably more than 2 years of ministering with Jesus. He's turning to them and he says, "Oh, unbelieving and perverse generation, how long shall I stay with you and put up with you?" Now, if you don't think there was some frustration being voiced there, you don't understand. Now, the only reason I'm dramatizing that is I want you to understand this. Jesus cares whether you learn how to do this. Hello? Good evening. Jesus cares whether you learn how to do this. This is important to him. He wants you to learn how to do this. In fact, I don't want to bring this up too heavily at this point, but I think you're going to be measured on this point someday. I think when we stand before the Lord, or kneel, or on our face, whatever condition you'll be in, because I won't be seeing anybody, my face will be buried in the ground. But I think that we're going to be measured on the basis of our works. I think the scripture says that. And you know something? Some of us right now would get a pretty poor score, because we haven't learned to do the things that Jesus told us we were to learn to do. And so thank God that you're here, because you're being forewarned. You know, it's nice to know when a final's coming. You can do a little cramming. Down from the mountain, a large crowd met him. A man in the crowd called out, Alcanzaron a leer los subtítulos, ¿no? Ya, ese gordito era John Wimber, que es como el fundador del Ministerio Internacional de la Viña. Para los que son de la Viña deben haber escuchado. Entonces, nos damos cuenta que Jesús vino a deshacer las obras del diablo. Y nuestra comisión, que no es una sugerencia para nosotros, ¿ya? Es un mandamiento. Vayan y hagan discípulos.
sanen, echen fuera demonios, bautícenle, enséñenle, esto y esto otro, ¿cierto? No es la gran sugerencia, es la gran comisión. Y es importante que empecemos a tomar el peso de que todo lo que ocurrió acá, todo lo que hemos aprendido, ¿cierto?, tiene implicancias. Y en este punto de la historia, mientras esperamos la parousia con esperanza, con expectativa, nosotros tenemos la pelota aquí. Y cuando la gente dice, ¿por qué existe tanta maldad en el mundo? ¿Por qué hay gente que muere de hambre? Si, de hecho te van a decir así, y te lo han dicho muchas veces probablemente. Si Dios existe, ¿por qué hay guerra? ¿Por qué hay hambre? ¿Por qué hay muerte? ¿Por qué hay esto? ¿Por qué esto otro? ¿Porque Dios es malo? ¿O porque los que deberían estar siendo las manos y los pies de Dios en la tierra no están haciendo lo que tienen que hacer? En primer lugar, no estamos anunciando el mensaje y estamos lejos también de demostrarlo, porque no sabemos o porque no queremos saber. Entonces, si bien hoy día no vamos a entrar en lo práctico de cómo echar fuera demonios, quiero que empiece a quedar como en nosotros, después de hacer todo este curso, de que este Dios que trae liberación, este Dios que trae prosperidad, que trae bendiciones, que trae paz, que trae sabiduría, que trae todo lo que estudiamos, este Dios que empieza a ponerle, que le dé inicio al fin de la historia, ¿cierto? Al fin del siglo, que esperamos con esperanza de que venga y eventualmente traiga juicio sobre todos los enemigos de Dios. Nos ha dejado comisionados a que en el presente siglo nosotros seamos los representantes y los embajadores del reino de Dios. Y que todo lo que Dios hacía en el Antiguo Testamento, en el Éxodo por sí mismo, y que empezó a hacer a través de los reyes y los sacerdotes, ahora lo hace a través de la iglesia. Y somos nosotros, ni siquiera nuestros pastores los encargados de... Obviamente ellos van a ser juzgados si lo hacen bien o lo hacen mal, si nos capacitan o no. Pero si tú estás conectado a una reunión de Zoom muy bien, tienes al alcance de tu mano todos los recursos necesarios para por tu propia cuenta capacitarte en estas cosas y aprender y ponerlo en práctica. ¿Ya? La irrupción del reino de Dios viene a través de las manos y de los pies de los creyentes. ¿Ya? Hay una, no tiene que ver tan directamente con el curso, pero les voy a compartir el link, o quizás se lo puedo mandar a Pastoral y él se los recomparte después. En la página de la Viña Chile hay una conferencia que se llama Señales y Maravillas para el Crecimiento de la Iglesia. Y es este pequeño video que nosotros vimos, es un extracto de esa conferencia, son 7 sesiones, ¿ya? Ahí tienes como 7 horas para aprender de John Wimber acerca de evangelismo. Y tiene clínicas en donde ponen en práctica todo esto, ¿ya? Para que si te interesa, que te debería interesar, te animo a que te interese, dejemos de ser como espectadores, ¿ya? Yo ayer le decía al otro curso que estábamos haciendo, hay muchas personas que llevan 10, 15, 20, 30 años en la iglesia, algunos 50, habían personas muy mayores, pero que son cristianos viejos, pero no son cristianos maduros. Son añosos en el evangelio, pero no han madurado. Porque la madurez no viene por tener muchos años, la madurez viene por ponerlo en práctica. Hay niños de 18 años que manejan mejor sus finanzas que adultos de 40, porque leen libros, porque ven videos, porque estudian, porque hacen pruebas, y se invierte aquí, se invierte allá, ¿cierto? Entonces, es la práctica lo que nos va haciendo más efectivos y eficaces. Eso, espero que puedan a futuro hacer algún curso, estudiar sobre liberación, sobre sanidad, sobre todo, ¿no? Y no se vayan a los extremos de que es solo eso, sino que es todo al mismo tiempo, y todo es importante. Eso, concluyo la clase. Espero que desafiados, eso espero, que sea desafiados. Maravilloso. Sí, exactamente. Muy buena la clase. Genial.